Bienvenidos a Sencillamente Vive Podcast, un espacio de reflexión, formación y transformación para todos aquellos que deseen acompañarnos al amanecer, pero con especial atención a todos esos valientes que a diario conviven con la enfermedad. Gracias, Dios mío, gracias te doy por el hermoso día y por todo lo que me regalas hoy. Estrenamos mes y con él otro lunes al amanecer. Mi nombre es Onelis, autora de Sencillamente Viva Podcast, y este es nuestro episodio número 19. En el pasado episodio hice una transición entre el tema de la enfermedad y les adelanté que durante esta semana comenzaríamos a hablar sobre el segundo tema fundamental de este podcast, la muerte. Y en muchas ocasiones cuando hablamos de la muerte es preciso preguntarnos ¿cómo veo yo la muerte? ¿Es la muerte para mí algo trágico? ¿Algo que de forma automática me provoca miedo, tanto así que lo puedo sentir en todo mi cuerpo? ¿Hay reacciones fisiológicas cuando tan solo escucho el término muerte? ¿Qué me dijeron de niña sobre la muerte? ¿Qué cosas aprendí? ¿Me dejaban ir a los funerales? ¿Tengo memoria de aquellos primeros momentos en los que me confronté con la realidad de la muerte? ¿Recuerdo cuál fue mi primera pérdida? Puedo decir al día de hoy que ante las pérdidas que he tenido he logrado una comprensión de este gran misterio. ¿Cómo he vivido mis duelos? ¿Quién soy después de las pérdidas? ¿Cómo lo afronté? ¿Qué me enseñaron? Estas son solo algunas de las miles de preguntas que pudiesen rondar la mente y el alma luego de una pérdida. Y sabemos que formas de pérdidas, muchísimas. Maneras de afrontarlas, incontables. Pero ¿qué se esconde detrás de la muerte? ¿Qué se esconde detrás de las pérdidas? ¿Qué realmente es un proceso de duelo? Para encontrar respuestas a estas preguntas, es preciso abordar el tema de la muerte desde lo general a lo específico. Nosotros generalmente nos centramos en un momento puntual de pérdida. Perdí a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo, etc. Sin embargo, no alcanzamos a mirar que la muerte es un tema que estamos viviendo desde el momento en que nacemos. Cada vez que una persona nace, comienza a morir a formas de vida. Onelis, explícate porque me estás enredando más. Vamos a decirlo más específicamente. El bebé tiene un espacio en el que ha estado 9 meses y se ha acostumbrado a estar ahí, está cómodo ahí, se siente seguro, tiene comida, puede dormir cuando quiere, hace sus necesidades. El lugar es excelente, calientito, sin mucho problema. Tan pronto se da el nacimiento, este bebé experimenta pérdida de todo lo conocido y comienza a vivir un duelo y un proceso de adaptación a su nueva realidad. A partir de ahí, esa se convierte en la ley de vida. Todos los días, usted y yo estamos perdiendo cosas, estamos perdiendo personas, estamos perdiendo agilidad, salud, habilidad cognitiva, destrezas motoras. Estamos perdiendo tantas y tantas cosas que son, en principio, tan y tan ordinarias que no alcanzamos a detenernos a decir, ay, que acabo de tener una pérdida y estoy pasando un duelo porque se me dañó el carro, lo tuve que vender y comprar otro. Parecerían que son más tareas por resolver y como precisamente son tan ordinarias, no nos pesan tanto. Y aquí vendría lo importante, ¿cuál es el enfoque que le doy a esas pérdidas? ¿Por qué suelo salir de ellas con mayor facilidad? Y usted dirá, bueno, Onelis, muy sencillo, porque estas pérdidas son materiales, se pueden reemplazar inmediatamente si deseo y si tengo las posibilidades por otra cosa igual o mejor, pero en el caso de la vida no funciona igual. Y usted tiene toda la razón y le puedo dar el punto. Sin embargo, si miramos un escrito del autor Enrique Martínez Lozano, fíjense qué importante este dato que él nos da en su introducción de un gran libro en el cual nos habla de las pérdidas y de la comprensión de las mismas. Él inicia de la siguiente manera, abro cita. De entrada, el término duelo aparece revestido de colores oscuros. Hasta no hace mucho tiempo, el luto exigía un negro riguroso y cargado de connotaciones negativas. Evoca pérdida y dolor, y ambas realidades hacen aflorar nuestra vulnerabilidad.
despiertan nuestros miedos y activan nuestras defensas. Y sin embargo, una experiencia de duelo elaborada de manera constructiva puede convertirse en un momento decisivo de nuestra historia personal, en una oportunidad de comprensión y, por tanto, de liberación. Comprensión de lo que somos, más allá del dolor y de la pérdida. Y liberación, tanto de la confusión o ignorancia que nublaba nuestra visión, como del sufrimiento inútil que envenenaba nuestra existencia. Cierro cita. En otras palabras, Martínez Lozano lo que nos quiere decir es que, dependiendo de cuál sea la concepción o idea que tengo sobre la muerte, será la forma en la que enfrentaré las pérdidas y viviré mis duelos. Y quizás te estarás preguntando ahora, o sea que es tan sencillo como eso. Si yo cambio mi mindset, es decir, mi forma de pensar con relación a la muerte, ya la podré enfrentar distinto. Pues no es tan fácil como eso. Pero hace un rato te decía, miremos esto de lo general a lo específico. Lo general es que todos a diario experimentamos pérdidas. Estas pérdidas nos sumergen en procesos conscientes o inconscientes de duelo. Sin embargo, es preciso despertar la conciencia para conocer cómo enfrento los míos y por qué los enfrento así. Esto obligatoriamente me remite a nuestra infancia. Y para poder entrar ahí, te haría una pregunta, la cual me gustaría que respondieras de forma inmediata, sin pensarlo mucho. ¿Consideras que el apego es algo positivo o negativo? Estoy casi segura que la mayoría me respondió negativo. Y esta es la concepción que hemos heredado. El apego es algo malo. Sin embargo, el psicoterapeuta Mario Guerra difiere. Él nos dice lo siguiente: el apego, por definición, es un vínculo emocional profundo que se da inicialmente entre un niño y sus cuidadores primarios. Entendemos por cuidadores primarios a sus padres, pero también a ese círculo inmediato que se va a relacionar con el niño en la etapa de la infancia. Ahora bien, según Guerra, el problema no está en tener un apego, sino más bien en conocer cómo es mi forma de apegarme. En otras palabras, ¿cuál es mi estilo de apego? Pero antes de entrar en los estilos de apego, quisiera hacer un paréntesis para destacar que Mario Guerra no es la primera persona que habla sobre el tema del apego. Si echamos un vistazo hace años atrás, para eso del 1969, ya John Bowlby hablaba sobre el apego. Un Jean Piaget, un Vygotsky, son personalidades a lo largo de la historia que han desarrollado e investigado este tema. Cierro paréntesis. Y me muevo a la discusión de los 4 estilos de apego según la explicación de Mario Guerra. El primer estilo de apego lo es el seguro. Este tipo de apego lo evidencian los niños que en su primer día de clase se quedan felices sin llorar, se integran de manera inmediata con los demás compañeritos, realizan todas las tareas durante ese primer día con la alegría y la tranquilidad de saber que al final del día sus padres vendrán por él e irán nuevamente a casa. Estos niños confían en sus padres porque han vivido que sus necesidades básicas fueron atendidas por sus padres. Es decir, aquella búsqueda innata de protección y amor han sido atendidas por parte de sus padres. Y esto en un niño que provoca confianza. Estos serán, en el futuro, los adultos que entablan relaciones interpersonales sanas. Es este tipo de persona con la que todo el mundo le gusta compartir porque reconoce sus límites, pone límites en sus relaciones con los demás para que las relaciones sean saludables, no permite relaciones de desvalorización, faltas de respeto, abusos, atropellos personales, porque está consciente, porque así lo ha experimentado ya, que es digno de ser amado. El segundo estilo es el ansioso. Es este niño que llora el primer día de clase, que grita, que patalea, que se aferra a su mamá o a su papá, que le suplica que por favor no lo deje allí, que no lo abandone. La maestra por el otro lado alando al muchacho para que se quede en el salón de clase, y en medio de este tirijala está el niño tratando de entender en su mente por qué lo están abandonando en este lugar. Él no sabe si lo van a venir a buscar
por la tarde, si será que volverá a ver a su mamá nuevamente. Todas esas ideas se van dando en la mente de un niño que ha sido educado bajo un estilo de apego ansioso. Cuando culmina el día y ese niño ve a su mamá llegar, la abraza como si fuera el milagro de la historia, porque su mamá no se olvidó de él y lo fue a buscar, se irán a casa y él no volverá más ni a soltar a su madre ni a entrar a un salón de clase. Esto se repite al día siguiente y al siguiente, porque este niño lo que está evidenciando es que hay una angustia constante en su interior. Este estilo de apego se traduce en la adultez, en inseguridad, en necesidad de aprobación. Son estos adultos que para todo necesitan que alguien les apruebe. Son los manipuladores, los celosos, los que viven con la certeza de que van a ser abandonados porque no son dignos de ser amados. ¿Y de dónde sacan eso? De una niñez en la que sus necesidades básicas no fueron satisfechas. El tercer estilo es el evitativo. Este niño en el primer día de clase es el que no llora, entra tranquilo, pero tan pronto entra al salón, se sienta, no interactúa con los demás niños, puede que tome un libro o algo que le llame la atención y se concentra en ello. Parecería que tiene aspecto de intelectual, pero en realidad lo único que está haciendo es aislándose. Elige siempre estar solo y esto en la adultez se traduce en estas personas que no saben trabajar en equipo, que siempre por garantizar un buen trabajo, una buena calificación o una buena evaluación, prefieren hacer las cosas solos. En resumidas cuentas, este niño en su adultez es el que rechaza antes de que lo rechacen a él. Y esto por un conocido patrón de rechazo previo. Estos niños vienen de un hogar en el que sus cuidadores primarios no atendieron sus necesidades, mucho menos le brindaron atención. Fueron tantos los intentos de llamar la atención frustrados por parte de estos niños que de manera natural comenzaron a vivir desvinculados. El cuarto y último estilo de apego es el desorganizado. Según Guerra, este es el peor de todos. Este es el niño que cuando llega el primer día de clase suplica para que no lo dejen en la escuela. Sin embargo, la mamá o el papá insisten en que tiene que quedarse porque tiene que estudiar y el niño da un giro radical y le dice, ok, si me dejas no te quiero volver a ver. Es como si se moviera entre extremos. Según Guerra, es no solo un apego desorganizado, sino que además es confuso. Este niño se convierte en ese adulto impredecible. Es este que de momento está tranquilo, pero con cualquier acercamiento que se le hace, puede llegar al otro extremo de agresividad, de explosión, de violencia. ¿Cuándo le ocurre esto? Cuando siente amenaza. Cualquier tipo de amenaza que sienta este adulto va a reaccionar influenciado por el miedo y este miedo le conduce a la agresión. Pero este comportamiento agresivo y violento no surge de la nada. Es el reflejo de lo que han vivido. Estos adultos son los que en su infancia fueron maltratados, abandonados o no reconocidos. También los que se desarrollaron en ambientes inestables. Por ejemplo, le enseño un dibujo que hice a mamá y mamá me lo celebra. Y a los 5 minutos mi madre me está peleando porque estoy malgastando, según ella, los materiales que me ha comprado para dibujar. O por el contrario, es el que ha tenido que vivir, el que se está feliz por una rica cena y me atrevo a pedir un poco más y mamá no se queda en el halago que he hecho por su comida, sino que me reprocha el hecho de que en la casa hay más hermanos que también comen. De adulto esto se traduce en un miedo por todo. ¿Usted conoce a estas personas que no se atreven a pedir nada? Es que en el fondo hay un miedo a ser castigado, como ocurría cuando pequeño. Si necesitan algo nunca lo van a decir porque temen ser juzgados. Para resumir, diríamos que al hablar de los estilos de apego, si me refiero al estilo seguro, estoy hablando de confianza. En el ansioso, estoy hablando de angustia. En el evitativo, de desesperanza. Y en el desorganizado, de miedo. Quiero cerrar esta parte con otra frase de Mario Guerra que vendría a sintetizar todo lo antes expuesto. Abro cita. No se trata de no tener apego, sino cómo lo voy a tener y cómo influye en mis relaciones. El apego se trata de cómo aprendí a esperar de los otros el amor, cuál creo que es mi lugar ante los demás y cómo pienso que es el amor y los cuidados. Duele o no duele, confío o no confío. Cierro cita. Diríamos entonces que
todo este tema de los apegos lo que hace es brindarnos un panorama más claro de la concepción que tengo de la vida y cómo concreto esa concepción en mis relaciones interpersonales. ¿Por qué nos interesa todo esto? Parecería que está totalmente desligado al tema de la muerte. Sin embargo, aquí es donde se gesta todo. Si yo sé cuál es el tipo de apego a la luz del cual fui educado, yo puedo comprender mejor el tipo de relaciones que entablo y reconocer las razones reales por las cuales permanezco en esas relaciones. Y todo esto me puede brindar un panorama más certero del por qué vivo las pérdidas como las vivo y de por qué enfrento los duelos como los enfrento. Espero no haberte enliado tanto al inicio de una nueva semana. Lo que sí anhelo es que esto te anime a realizar un trabajo personal que vaya despertando tu conciencia a tu verdadera historia, al por qué haces las cosas como las haces y al para qué de tu existencia. Te deseo una semana hermosa. Por donde quiera que pases, deja huella de Dios, siempre con una sonrisa en los labios y profunda gratitud en el corazón. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Esto fue Sencillamente Vive Podcast. Gracias por acompañarnos a iniciar una nueva semana. Recuerda que para solicitar nuestros servicios de acompañamiento terapéutico pueden escribirnos a sencillamentevive@gmail.com. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, así como en Spotify y Apple Podcast. ¡Feliz lunes!